Hola, muy buenos días. Enhorabuena a los que habéis sido puntuales después de una noche de intercambio de ideas, opiniones sobre incendios forestales, ¿no? Que seguro que ha sido muy fructífera. Pero vamos, no por ello vamos a retrasar el inicio. Vamos a intentar ser lo más puntuales posibles y por eso pues vamos a comenzar. Con idea, como siempre, de ser puntuales con la hora de comer. Muy bien, bueno, os presento a Mark Parrington. Mark Parrington es el doctor, es doctor en física atmosférica por la Universidad de Oxford y desde hace más de 20 años se dedica a escudriñar la composición química de la atmósfera dentro del Copernicus, ¿cómo es? Copernicus, el CAMS. Es Copernicus, a ver, que lo tengo, pero un segundo, pásame el papel, por favor. El Copernicus, vamos a ver. Por aquí. El Copernicus Atmosphere Monitoring Service, que depende del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo de la Unión Europea. Dentro de esta unidad, Copernicus Atmosphere Monitoring Systems, el MAR trabaja concretamente dentro del Global Fire Assimilation System, que es, en definitiva, un sistema que permite evaluar la contaminación que generan los incendios, es decir, la emisión, bueno, pues de CO2 y de otro tipo de contaminantes, fundamentalmente a partir de la medición de la potencia de la radiación que generan las combustiones, que genera la combustión. Y es un poco de lo que nos va a hablar. Pues nada, os dejo con él. Empiezo gracias a Fundación de Pau Costa y Infocam y por la invitación para presentar de mi trabajo y las cosas que hacemos sobre incendios forestales del servicios de Copernicus. Tengo que también aclarar que hablo español, pero no perfectamente, y me disculpa si no hablo bien o si no entienden algo. Estoy tratando, no es la primera vez que presento en español, pero no estoy tan acostumbrado así. Bueno, muy buenos días. Voy a presentar unas cosas de mi trabajo y unos datos del Servicio Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus y sobre los incendios forestales y los efectos en la calidad del aire o la contaminación del aire. Y este no funciona. Primero voy a unas palabras sobre la programa de Copernicus y los servicios y el servicio en donde trabajo. La programa Copernicus es un programa de Unión Europea sobre el sistema de la Tierra y hay dos componentes. Hay satélites, se llaman los Sentinels, hay unos en espacio operando y los datos de estos satélites están usando por unos servicios de datos y que están aquí. En mi organización es el Centro de Meteorología Europea. Operan el servicio de la atmósfera, pero también un servicio de cambio climático y proveemos unos datos sobre el riesgo
y los pronósticos del riesgo de incendios forestales en el servicio del Emergency Management. Y es importante que aclarar que todos los datos de Copernicus son gratuitos y abiertos y alguien que quiera usarlos pueden hacerlo. Unas palabras de la motivación del servicio de la atmósfera. Hay muchos efectos en la atmósfera sobre la contaminación del aire en las escalas muy diferentes. En una escala muy local, como estos ejemplos, regional y también global. Y tenemos datos que informan en todas estas cosas. Aquí es un ejemplo de nuestro portfolio de datos. Hay más informes en nuestra página web, pero tenemos muchas cosas de las emisiones industriales, incendios forestales naturales, la calidad del aire, información sobre la capa de ozono, el holo de ozono, la radiación solar y otras cosas, pero más informes están aquí en la página web. Y funcionamos así. De la izquierda a la derecha, usamos, todo lo que hacemos es basado en los datos satelitales que medían los satélites. Aquí tenemos los datos. También tenemos medidas de la superficie o sobre la calidad del aire. Y los usamos en nuestros modelos de la atmósfera. En el Centro de Meteorología Europea operamos el IFS, es un modelo de meteorología, pero también tenemos un modelo de la química del aire y todas las cosas que afectan la distribución de los contaminantes en el aire. Y de este sistema global tenemos ahora es 11 modelos regionales que proveen los pronósticos de calidad del aire para Europa. Y los productos que tenemos están usando en varias aplicaciones, como las aplicaciones políticas, pero también aplicaciones en iPhone o en celulares. Y hay unos pronósticos de calidad del aire que están usando por CNN y Euronews. Cada día en la televisión hay gente que pueden ver los datos de Copernicus y especialmente de CAMS. Dije que usamos muchos datos satelitales y en esta tabla son las especies químicas que tenemos datos. Hay muchos instrumentos y estamos usando más o menos todos. Y también tenemos todos los datos y las medidas de la meteorología en nuestro sistema. Y aquí abajo son todos los satélites, que tienen medidas sobre el poder de radiación de los fuegos. Y estos datos podemos usar para estimar las emisiones de los incendios forestales. Lo hacemos aquí. Perdón, era una animación, pero no funciona en esta computadora, pero muestra que nuestros datos son globales y cada día tenemos todas las medidas de todos los puntos de calor y los incendios forestales en todo el mundo. Y es este sistema que ha descrito
que ha descrito se llama GFAS y todos los datos están disponibles aquí. Usamos los datos satelitales y proveemos una resolución de 10 kilómetros global. Los datos tienen una resolución temporal de un día, pero también cada hora. Y estos son disponibles 7 horas atrás de del tiempo real. Y estimamos las emisiones de varios contaminantes, es como 40 contaminantes del aire, y usamos estas emisiones para iniciar los pronósticos de composición de la atmósfera. Esta diapositiva dice más o menos el mismo que la última, pero es más gráfico. Aquí son los satélites que proveen los datos y nuestro sistema parece como así, pero la punta importante que quiero hacer es que necesitamos otros datos o informaciones sobre el tipo de vegetación, los factores que necesitamos que convertir los datos o las medidas en las emisiones. Hay muchos factores que necesitamos saber para hacer estos datos en el tiempo real. Okay, ¿cómo ves los datos? Voy a empezar con un ejemplo de incendios forestales globales y este gráfico es las emisiones total, global emisiones total de todo el mundo cada día desde 1 de enero hasta la semana pasada. Y la línea en roja es los datos de 2022 y la línea negra es la media de los datos de 2003 hasta 2021. Y este año era muy tranquilo en la escala global. ¿No? La línea roja más o menos queda abajo la línea negra. Si calculamos de estos datos el total global anual de las emisiones de carbón, en este caso, pero si uso carbón o dióxido de nitrógeno o VOCs o otros contaminantes, el gráfico parece más o menos el mismo. Y el mensaje de las emisiones global y anual es que hay una declinada de la tendencia sobre los últimos 20 años, más o menos. Y este es porque hay cambios del uso de la tierra en las regiones tropicales y estos incendios no están exactamente incendios forestales, pero incendios por la agricultura, quemadas abiertas. Los satélites ven todos estos incendios. Y por eso hay una tendencia así en la escala global. En estos gráficos son los datos por la escala, por la región europea y estos datos son los totales anuales para los países de Unión Europea. En el gris son los países del norte de Unión Europea y en negro los países en el sur de Unión Europea. Y este gráfico representa más o menos una cosa que dijo ayer Fernando Chico, que en los últimos 20 años las emisiones de
de los países europeos son más o menos estabilizadas, pero con unas fluctuaciones. So, no hay una tendencia exactamente, pero se depende en las condiciones de meteorología y las igniciones y cosas así. Este gráfico solamente va a 2021 y son datos que están publicados por el Copernicus European States of the Climate de este año. Y aquí en la derecha son las emisiones totales para cada mes del año. Y los pares en negro son los de 2021, en el gris es la media de 2003 hasta 2019 en este caso. Y está mostrando que en 2021 eran muchos incendios forestales en los países en el sur de Europa, especialmente en Grecia y en el sur de Italia. Y por eso estos incendios dominan las emisiones de todo el año solamente en agosto. Okay, so los dos últimos diapositivas muestran los datos a una escala más grande y en totales anuales. Ahora voy a hablar de un ejemplo de los incendios forestales del verano que he pasado en 2022. Y voy a empezar con estos dos mapas que muestran las ubicaciones de los puntos de calor en todo el julio y todo el agosto. Y muestra los incendios aquí en Galicia, el norte de Portugal, pero también aquí cerca de Bordeaux, en el suroeste de Francia, en los 2 meses. Cuando calculamos los totales, hay 6 gráficos aquí, los 3 arriba tienen los datos, es los total de poder de radiación de fuego cada día desde el 1 de junio hasta 31 de agosto para España, Portugal y Francia. Y los datos de 2022 son en rojo y si pueden verlos, un barras en gris que representan la media de los últimos 19 años. Y podemos ver que en España, especialmente España y Francia, muchos días durante el verano con una intensidad y número de incendios más alta que la media, o más alta que normal. Y aquí abajo, estos 3 son las emisiones totales de carbón para los meses de verano y también para España, Portugal, Francia. Y los datos muestran que en 2022 las emisiones de incendios forestales en España y Francia eran los más grandes en los últimos 20 años. Okay, so explico que usamos estos datos de las emisiones para iniciar nuestros pronósticos de calidad del aire y composición de la atmósfera. Esta animación muestra la contaminación del aire en la concentración de las materias partículas finas, es PM2.5, es un parámetro de calidad del aire, y todo es la máxima diaria, sobre la península ibérica y Francia. Y esta animación es del 10 de julio hasta el 24 de julio y podemos ver la distribución de los contaminantes del aire y la degradación de calidad del aire en relación de estos incendios forestales. Estos datos son de nuestro sistema regional y
también tenemos datos de nuestro sistema global sobre los aerosoles en el aire, este es AOD, es una cantidad de los aerosoles en la atmósfera de la superficie hasta el espacio. Y estos datos son útiles porque también hay muchas medidas de la superficie independientes que podemos usar para verificar y entender si nuestro pronóstico es, o cómo cerca la realidad son nuestros pronósticos. Y aquí son los datos de dos sitios, de un sistema que se llama Aeronet, es un sistema de NASA, pero tiene muchos sitios en todo el mundo. Hay uno aquí, este abajo es de Coruña y este arriba es de Arcachon en Francia. En estos dos gráficos, los puntos en azul son las medidas de instrumentos de Aeronet y las líneas son el pronóstico de CAMS. Y los diferentes colores significan los diferentes tipos de aerosoles. Y el mensaje es cuando pasa el humo de los incendios sobre estos sitios, hay un aumento en las medidas de Aeronet, pero también en nuestros pronósticos de aerosol también. Y en los dos sitios podemos entender el modelo cuando empieza o cuando llega el humo a los sitios, pero también la cantidad en AOD es más o menos que estaba medida de la superficie. Ok, era un ejemplo de este año. En la próxima voy a explicar unas cosas de la relación entre el riesgo de incendios y las emisiones. Y voy a presentar un ejemplo de los incendios forestales en Portugal en junio de 2017. ¿Cómo explico? Aquí arriba, en la izquierda, es un gráfico que representa los pronósticos del riesgo o el peligro de incendios de un sistema que tenemos en nuestra organización. Y en este gráfico, aquí a la izquierda son las fechas en que iniciamos los pronósticos de riesgo de incendios. Y aquí en el horizontal son los 10 días de cada pronóstico, si me entienden. El mensaje es que aquí, cuando este gráfico es rojo, significa los incendios o el riesgo de incendios más alta para Portugal. Y más o menos cuando está roja aquí, hay las medidas o hay hay la aumentación de poder de fuegos en las medidas de FAP. Y por eso esto significa que cuando hay alto riesgo de incendios forestales, normalmente observamos más incendios y más intensidad de los incendios y por eso también tenemos más emisiones y más contaminantes en la atmósfera. Aquí a la derecha, abajo, es una animación de nuestro pronóstico otra vez de AOD, como la última diapositiva. Y es un pronóstico de 5 días que iniciamos en el 20 de junio de 2017. Y
podemos ver aquí el humo de incendios en Pedregal Grande y a dónde va o a dónde pasa el humo en los siguientes días. Okay. Esta diapositiva es un poco complicado, pero es difícil en inglés para explicar, pero espero que mejor en español. Okay, so estos gráficos son gráficos de un artículo de Geoffrey Canicia que estaba publicado este año. Y en el artículo, Canicia tomó los datos de GIFAS sobre las emisiones de incendios forestales y también los pronósticos o un reanálisis del índice de riesgo de incendios. Aquí a la izquierda son los datos de las emisiones que tenemos de GIFAS. Es más o menos como el gráfico que mostré unas diapositivas antes y que más o menos no hay tendencia en los últimos 20 años, pero aquí este empate es para el sur, el centro y el norte de Europa. Pero la cosa más interesante es aquí en la derecha, en donde, pues aquí primero, aquí en la derecha arriba, es la relación entre las emisiones de incendios forestales y el índice de peligro o el riesgo de incendios. Y hay una relación muy clara que cuando hay aumento de riesgo de incendios, que también hay aumento de las emisiones de los incendios forestales. Todos los datos son para el verano. Y es significante porque tenemos estos aumentos, las aumentaciones del riesgo y las emisiones, pero también pues, se depende en el escenario que usas para pronosticar el futuro, que aquí ACP 4.5 y ACP 8.5, que en el sur de Europa hay un aumento en el riesgo de incendios forestales en la edad de 2080 hasta 2021. Perdón, 2100. Okay, si esperamos un aumento en el riesgo de los incendios, también esperamos una aumentación en las emisiones de incendios forestales. Okay, voy a pasar por estos. Oh, no, muy rápido. Aquí, en los últimos, es un ejemplo de este análisis en Europa y aquí es algo similar, pero para unos incendios forestales en California en 2020. Los gráficos son muy similares que los de antes. Aquí es los pronósticos del riesgo de incendios y también en la línea es la intensidad más o menos de los incendios forestales en California. Aquí el mapa muestra la distribución de los puntos de calor en este periodo de agosto a septiembre. También podemos analizar la relación o cómo es la intensidad en estos días contra la media de otros años en los datos. Y quiero que muestre eso porque ayer Marcelino habló sobre el aumento de la intensidad de los incendios forestales.
Y cuando este paso, podemos ver el transporte de humo y contaminación del aire entre los continentes. So aquí es el humo, este es monóxido de carbono que pasó de los incendios aquí en el oeste de Estados Unidos sobre el Atlántico y Europa y eventualmente un tour del mundo. Okay, y finalmente quiero relacionar el aumento en riesgo y emisiones de la contaminación del aire y la calidad del aire. Por eso voy a usar otros datos de un reanálisis y hay unos detalles aquí, pero la cosa más importante es que estos datos son datos con autoconsistencia, que en nuestro sistema operacional hay cambios del modelo, de los datos que usamos en el modelo, y por eso no hay consistencia de este año y los últimos años. Pero con estos datos, este es diseñado para tener autoconsistencia con todos los años en los últimos 20 años. Okay. Aquí este es un ejemplo, porque en la próxima presentación tenemos una presentación sobre los incendios forestales en Australia. Y con el reanálisis podemos investigar la aumentación de contaminantes en la atmósfera por los incendios forestales en enero 2020. Aquí es monóxido de carbono. Estos son anomalías de estos días contra los mismos días en otros años en los datos. Y también ARD, podemos ver que el humo y los efectos en la atmósfera pasan entre continentes y también un pasaje por todo el mundo. Pero nada más un ejemplo. Esa es mi última diapositiva. Y para hacer o establecer una relación entre las cosas que he hablado y la calidad del aire. Aquí es una animación de las anomalías en el PM2.5 sobre Europa. Es PM2.5, la concentración en la superficie, y son anomalías para agosto en cada año de 2003 hasta 2022. Y puedes elegir los incendios en que tiene interés, porque cuando es rojo es cuando la concentración es arriba de la media de todos los años. Y aquí en la derecha son dos gráficos para ilustrar cómo afectan las emisiones de incendios con el PM2.5 en la superficie. Aquí es PM2.5 en el vertical y total emisiones de carbono en el horizontal, y todos los datos son para el verano. Aquí es para Europa y a la derecha es para la península ibérica. Y por la concentración de PM2.5 estoy usando el percentil de 95, y porque esto significa las concentraciones más grandes, y normalmente
están así por incendios forestales. Por ejemplo, puedes ver aquí el Valle de Po, es una región muy contaminada, pero no hay cambios en las anomalías. Más o menos todas las anomalías que vimos aquí son para incendios forestales. Y aquí estos gráficos que muestran que hay una relación más o menos muy clara entre el 95% de PM2.5 y las emisiones en este caso carbón, pero también PM2.5 o otros contaminantes. Y hay una relación muy clara de cuando hay más emisiones de incendios forestales, hay más contaminación en el aire y más degradación de calidad del aire potencialmente. Ok, finalmente, para terminar, tenemos muchos datos sobre incendios forestales. Aquí son unos pequeños ejemplos para nuestra región, para nuestro continente, pero todos los datos son globales y en mi trabajo tengo muchos casos similares para otras regiones del mundo. Supongo la punta más importante es aquí que las relaciones entre el riesgo y peligro de incendios está relacionado con las emisiones de incendios forestales y también con calidad del aire. Necesito repetir que todos los datos son gratuitos. Si quieren usarlos o si tienen más interés, por favor me contactan y puedo ayudarlos para accesar y usar todos los datos. Pero muchas gracias por la atención. Disculpa si no hablo tan bien, pero gracias. Muy bien, muchas gracias, Marc. Vamos, sin ninguna duda que utilizaremos todos estos datos, ¿no?, que brinda Copernicus. Yo al oírte, y es una duda, ¿no?, que tengo desde hace muchísimos años, ¿se sabe qué porcentaje suponen las emisiones de CO2 de los incendios forestales respecto del total? Sí. ¿Ese dato se sabe, se conoce o...? Perdón, no. Sí, es decir, al año en la Tierra hay un número, hay una cantidad de emisiones de CO2, de las cuales hay una parte, son los coches, las industrias, sí. las calefacciones, pero hay una pequeña parte que son los incendios forestales. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Pues no creo que ese es más, porque tenemos los datos de emisiones industriales, de coches, del sector transporte, todo, pero no cambian tanto. Cuando hay incendios forestales, la aumentación de los contaminantes en el aire es más grande que todos los otros sectores. Por ejemplo, el ejemplo del humo de California, es puro emisiones de incendios forestales. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Un tema que es indudablemente preocupante, ¿no? La contribución, en definitiva, de los incendios forestales al cambio climático, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, pues nada, pues entonces, muchas gracias, Marc. Vamos a pasar al siguiente conferenciante, que está en Australia. Allen, el apellido es complicado. Hola, Allen. Hola, Allen, tu apellido es complicado. Sligpedal.
Pepečík. Lespevich. Muy bien. Es complicado, es complicado. Bueno, Allen trabaja para el servicio de bomberos del estado de Victoria, en Australia. Allen también es forestal, porque tiene máster en selvicultura, o sea que también combina, ¿no?, esas dos, algo que nos ocurre, ¿no?, a muchos de los que estamos aquí. Ha trabajado en Croacia, ha trabajado en Nueva Zelanda, en Tasmania y evidentemente en Victoria. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Incendios Forestales, ha presidido conferencias internacionales celebradas en Australia sobre esta materia de los incendios forestales. Bueno, Allen nos va a hablar un poco de cómo funciona, ¿no?, el dispositivo de incendios forestales en Victoria. Nos va a hablar un poco de las campañas más complicadas, más problemáticas, y va a plantearnos qué opciones de futuro se plantea este servicio de bomberos del estado de Victoria. Gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Desde Melbourne, como pueden ver. Yo trabajo aquí en el estado de Victoria y nosotros llevamos el rojo y blanco en nuestro uniforme. Yo soy de Croacia, pero de verdad que no llevo el rojo y blanco por mi país. Os voy a dar una visión general de cómo funciona el sistema en Victoria. Hablaremos también de las principales temporadas de incendios en el pasado, pero sobre todo en los últimos 20 años y algunas de las mejoras que hemos realizado en el camino. Y luego finalmente hablaré un poco sobre los retos del futuro. Así que aquí empezamos con un mapa del mundo. Podemos ver que Australia está en el centro y arriba, así lo vemos nosotros. Y Victoria está en la parte superior. Es decir, Victoria, no sé si pueden ver mi cursor. Melbourne está justo en la parte de arriba del continente australiano. Si hablamos de la historia de Victoria, Victoria es una de las áreas con más problemas de incendios forestales en el mundo, junto con California. Victoria tiene solo un 3% del rainbest australiano, pero un 50% de los incendios, y según el tipo de pino que se queme. Tenemos 23,7 millones de hectáreas. 7,8 millones de hectáreas son territorio público, son tierras públicas, son parques nacionales o fincas públicas. Luego hay 2 millones de hectáreas que son forestales. Tenemos unos 6,5 millones de habitantes en nuestro estado. Y voy a hablar aquí un poco de dónde estamos. Hay diferentes cuerpos de bomberos en Victoria. Tenemos, por ejemplo, la autoridad que he mencionado antes, la autoridad del Estado de Victoria, y luego otros niveles de cuerpos de bomberos. Nosotros nos ocupamos de los parques nacionales y de las zonas forestales, unos 7,7 millones de hectáreas. Y luego tenemos lo que llamamos Fire Rescue Victoria, que se centran en las zonas urbanas y otros riesgos de incendios.
estructurales. Así que nosotros, aparte de ocuparnos de los incendios forestales o incendios de las tierras públicas, etcétera, también tenemos que ocuparnos de otros riesgos bastante altos de incendios. Y también nos ocupamos de rescate en casos de incendios, etcétera. Aparte de las diferentes agencias que se ocupan de la lucha contra los incendios en nuestra legislación, tenemos también una agencia que se ocupa de coordinar y asegurarse de que tengamos una buena coordinación entre los tres para casos de emergencia y de respuesta y recuperación tras los incendios. En Victoria utilizamos AIMS, que salió del ICS, viene de Estados Unidos y obviamente luego nosotros lo hemos cambiado y adaptado un poco para cubrir nuestras necesidades, pero sobre todo, bueno, es bastante parecido al ICS. Así que cuando vamos a Estados Unidos, bueno, nosotros podemos ir o ellos pueden venir a ayudarnos a nosotros y porque es muy fácil integrarnos. Y para los incendios más importantes que tenemos, siempre tenemos apoyo de Estados Unidos, pero también, obviamente, de Nueva Zelanda y de los estados próximos a Australia. De los países próximos a Australia y de otros estados en Australia. Nosotros tenemos un equipo de dirección. La coordinación se hace a nivel regional y luego todos los estados se coordinan a nivel estatal. Así que tenemos un controlador nacional, regional y uno local. Que, bueno, el nacional es el que coordina todas las actividades que tienen que ver con incendios, pero no solo con incendios, sino también inundaciones. Por ejemplo, sabemos que ahora hay bastantes inundaciones, la verdad, en Victoria. Y hablando de incendios, aquí podemos ver los años de mayores incendios en los últimos años. 1939, 3,5 millones de hectáreas quemadas ese año. Es verdad que en el 39 no había mucha sofisticación en el cuerpo de bomberos y las respuestas eran mucho menores. Y bueno, estaban basados en equipos de bomberos voluntarios y de otras personas que voluntariamente querían cuidar el bosque. Luego otras 600 hectáreas se quemaron en diferentes incendios más pequeños hasta que llegamos al 2003 y voy a hablar más del 2003, 2007, 2009, del que seguramente oyeron hablar, y luego el 19 y 20, que fue conocido como uno de los eventos más dramáticos de Australia. O el verano negro, como le llamamos. Aquí podemos ver todos los incendios que empezaron con 87 focos. Luego tuvimos otros, algunos en el norte del estado, en enero. Y 8 de 87 no pudimos contener. Y pueden ver aquí toda la zona quemada como resultado de 8 incendios que no conseguimos controlar y que se unieron y que fueron el peor incendio de Victoria desde 1939. Tardamos 59 días en poder contener esos incendios y luego hubo una pérdida de 41 hogares, 9.000 cabezas de ganado. Y también perdimos a un bombero o bombera tras al final del incendio debido a una inundación, porque empezó luego a llover mucho al final del incendio. Y tenemos que ser mejores en
predecir lo que es posible, no solo en nuestro paisaje, sino también lo que ocurre en todo el mundo. En el 2002-2003 tuvimos 97 incendios en la región, bueno, en todo el sudeste asiático sufrió, y todos también fuimos a apoyar a nuestros compañeros en Estados Unidos. En el 2002 y 2003 no fuimos capaces de predecir la gravedad y potencial del tamaño de los incendios en Victoria, y lo que aprendimos fue la importancia de tener sistemas que adoptamos de ICS y que realmente nos ayudaron a gestionar mejor el incendio, y descubrimos que casi todos nuestros sistemas de radios, etcétera, eran buenos y eran capaces de gestionar los incendios o de ayudarnos en la gestión de esos incendios. Hicimos mejoras en la cooperación entre los diferentes servicios para poder trabajar de una forma más cooperativa y para integrarnos mejor con todos los compañeros del país y de fuera del país que venían a apoyarnos. Así que cuando tuvimos los incendios del 2006 y 2007, a principios de octubre, predecimos que íbamos a tener un cierto número de incendios y que creíamos que iban a quemar 1,5 millones de hectáreas. Desgraciadamente, nos sentimos muy bien prediciendo esa temporada de incendios porque consumieron 1,2 millones de hectáreas. Así que, bueno, pues estábamos como... Nos fuimos en unas 50.000 más o menos. No sé, equivocamos en unos 50.000. No estaba nada mal. Así que si, por ejemplo, ahora nos fijamos en este incendio a la derecha de la pantalla, pueden ver que pueden ver dónde están los frentes. Aquí es donde llegaba, teníamos como una especie de colina, luego caía como hacia una garganta y el incendio siguió ese camino. Los incendios tardaron, 59 días en extinguirse. La mayor parte era en territorio privado, en terrenos privados, y destruyeron, algo menos de 2.000 cabezas de ganado, y tuvimos también una muerte, un fallecido, un ciudadano que estaba en la parte trasera, a la que luego le pudimos retirar del camino del fuego. Así que podemos ver aquí todo. También es importante todo el apoyo que recibimos de los otros departamentos de incendios y se decidió centrarnos también mucho más en el mundo académico para tener mayor conocimiento de los incendios forestales y para tener una mejor predicción de cómo se iban a comportar en el futuro. Necesitábamos esa investigación para poder mejorar nuestras acciones y para poder controlar y parar estos incendios. Teníamos que llevar a cabo operaciones sobre el terreno, viendo dónde estaban estas operaciones técnicas, donde hacía que la extinción de este tipo de incendios fuese más fácil. Así que, utilizando los datos que nos daban estos analistas de la conducta del incendio, podíamos ahorrar cerca de 2.000 hectáreas y múltiples de millones de dólares en supresión de incendios o en extinción de incendios, sobre todo si llevábamos a cabo este tipo de acciones, las acciones que estos analistas de comportamientos de incendios nos podían dar. Así que gracias a este tipo de aprendizajes llegamos a la conclusión de que simplemente no podíamos
centrarnos en este puñado de académicos para que nos diesen, así que lo que hicimos es establecer nuestro propio servicio de predicción de comportamiento de inviernos. Nosotros organizamos el desarrollo de esta unidad, hicimos un curso nacional, es uno de los cursos, de los pocos cursos nacionales que hemos llevado a cabo en Australia para formar nuestros propios analistas en comportamientos de los incendios y crear este tipo de unidad. También hemos creado este servicio de predicción dentro de nuestro centro. Hemos creado estos servicios de predicción Hemos creado también una unidad de planificación estratégico con una unidad de enlace internacional para poder coordinar los esfuerzos de la gente que vengan también de fuera para ayudarnos en la contención de estos incendios. Y esos son los aprendizajes que tuvimos a la hora de trabajar. Y ahora estamos creando nuevas capacidades para poder mejorar la predicción del comportamiento del fuego en el futuro, para poder ahorrarnos tanto hectáreas quemadas como recursos en la extinción de los incendios. Además, estos se han creado teniendo en cuenta los requisitos de sostenibilidad. Tenemos una planificación con las autoridades de gestión de incendios nacionales, con el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Hemos establecido distintos grupos de trabajo para crear una buena estrategia de cara a la extinción de incendios. Lo hemos hecho con distintas agencias estamentales para poder conseguir los mejores resultados. Los objetivos que teníamos están establecidos en la pantalla, pero hay 6 áreas específicas en las que nosotros hemos identificado mejoras que eran necesarias. Una tiene que ver con mejores planificaciones de quemas controladas dentro del terreno, de tal manera que un fuego pequeño acabe con un fuego grande. Eso era lo más importante, o pudiese evitar un fuego grande. Luego hemos mejorado la comprensión que tienen las comunidades del papel que pueden tener estos fuegos controlados en Australia, y también el papel que pueden jugar otros quemas incontroladas, por ejemplo, de terrenos que se hacían sin ningún tipo de control y que podían dar lugar a grandes incendios. Sobre todo hemos intentado mejorar el conocimiento de la responsabilidad que puede tener todo el mundo, los individuos, comunidades, agencias del sector tanto público como privado. Todos tenemos un papel que jugar a la hora de hacer que los victorianos estén más seguros en la manera en la que viven, y tenemos que hacerlo a través de un equipo. A la vez, también hemos aumentado las tareas de respuesta en lo largo de los incendios y de las tareas de recuperación. Hemos mejorado las respuestas que podemos dar. Una gran cantidad de fuegos en los que no pudimos contestar de manera temprana. Hubo 4 incendios que acabaron quemando la mayor parte de la tierra porque no se produjo una extinción completa, y la misma historia se produjo en el 2019 y en el 2020. Así que tuvimos que tener una respuesta inicial por parte de los medios aéreos para contener los fuegos antes de que se convierten en fuegos demasiado grandes como para que se pueda acabar con ellos de manera completa y que tengan una cobertura de bosque mucho más grande. Así que todos estos componentes se establecieron. Se introdujo más análisis de comportamientos, más equipos de extinción. Además, se hicieron más tareas de control de los combustibles que estaban en el terreno, más gestión de los bosques para poder mejorar, y se estableció un centro de coordinación. Esto se hizo en el año 2006-2007. Antes teníamos otro tipo de coordinación, pero nos hacía una coordinación completa. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos
Centro de Coordinación Nacional. Pensábamos que si trabajábamos conjuntamente podríamos tener mejores resultados y por eso lo hicimos. Hemos mejorado la planificación, hemos mejorado la coordinación de tal manera que en el futuro tengamos las suficientes patrullas sobre el terreno, los suficientes agentes forestales y los suficientes bomberos. Y siguiente cuestión en la planificación es una mejor planificación para la protección, trabajando dentro de las comunidades y con los planificadores para integrar de mejor manera la planificación de gestión de incendios. Viendo, por ejemplo, dónde se va a crear nuevas urbanizaciones o nuevas comunidades en el área de Victoria para ver si están en una zona de alto riesgo de incendios o no. Cuando hablamos de estos incendios forestales o incendios de matorrales, como les llaman en Australia, bushfires, no wildfires, nos hemos dado cuenta que además no vamos a llegar a la perfección. La importancia es alcanzar las acciones que son necesarias, monitorizar las cosas de manera correcta y luego hacer los necesarios ajustes según vayan avanzando las cosas. And we launched the new strategy in December 2008. En diciembre de 2010 nos dimos cuenta de que a lo mejor teníamos la oportunidad de hacer ejecuciones diferentes para cambiar la historia de incendios en Australia. En febrero de 2009 hubo un grandísimo incendio que acabó con la vida de 173 personas, cerca de 80 comunidades que quedaron completamente irreconocidas después de este incendio, que acabaron quemando cerca de 2.000 viviendas, 61 negocios, más de 4.000 hectáreas quemadas. Estuvo afectando a parques naturales y reservas y más de 3.550 zonas agrícolas o fincas agrícolas. Así que en ese momento llegamos al nivel mayor de jerarquía en Australia, al nivel más alto, y este comisionario decidió ejecutar una serie de recomendaciones centrándose en las lecciones que se aprendieron en este tipo de incendio. Y a partir de febrero, las agencias han trabajado de manera exhaustiva para hacer una mejor planificación. Creo que 2017 es el que llevamos las mejores actividades cuanto a la lucha de incendios. Solo tuvimos grandes incendios que se extinguieron en mitad del verano. Y fueron los humanos los que extinguieron los incendios, no las lluvias o las trombas de aguas. Así que no somos nosotros los que acabamos con este tipo de incendios. Así que acabamos con 67 áreas de mejoras para asegurarnos de que había una responsabilidad compartida en todo. Implicamos a todas las agencias y estas son algunas de las cosas que nosotros identificamos en la estrategia que sacamos en el año 2019. Por ejemplo, mejoras en información pública y en alarmas, porque mucha gente no recibió ningún tipo de alerta. Había gente que a lo mejor no estaba escuchando la radio y por lo tanto no le llegaba ningún tipo de alerta. Así que esta fue una de las mejoras que nosotros llevamos a cabo, el sistema de alertas y de información pública. También hicimos cambios en el sistema de cualificación del peligro.
También mejoramos los medios aéreos, asegurándonos de que todas las agencias que estaban para la gestión de incendios tuviesen los mismos procesos de formación y de trabajo. También hicimos mejoras en la situación de preparación, en la preparación a los incendios, porque en el pasado en Victoria nos dimos cuenta de que algunos de los equipos no estaban preparados en el mismo nivel que estaban otros, así que cambiamos nuestros sistemas también de calificación del riesgo de incendios. Al final acabamos con 5 categorías. Teníamos 5 categorías que hemos cambiado a 6 ahora. Nos hemos dado cuenta de que no todo dentro de la gama de extremo es exactamente igual y por lo tanto lo hemos dividido en 2 categorías. Teníamos un tope de 100 y ahora lo hemos eliminado. Por supuesto, hemos superado la escala en verano, porque en verano nos hemos dado cuenta que llegábamos muchas veces a 150, 170 y hasta 200 en esa categoría dentro de Victoria. Eso es cuando estos incendios alcanzan estas categorías en los que se pueden producir más víctimas, donde va a haber una mayor cantidad de víctimas, y hemos hecho este sistema de calificación del peligro de los incendios. También hemos introducido un sistema nacional de alertas que se produce a través del teléfono, de la telefonía, para alertas tempranas. En caso de que la gente tenga que evacuarse, para que la gente vaya en un lugar seguro. Cada vez que reciben este tipo de alertas, sabes que tienes que quedarte en tu casa o si tienes que salir. Metemos dentro de este sistema de gestión y las alertas se despliegan a través de todos los teléfonos, tanto móviles como fijos. Mandamos estos teléfonos a los sistemas de radios, a las televisiones, a las páginas web, a todas partes. Es un sistema nuevo de distribución de alertas que llegan a teléfonos fijos, móviles, a radios, televisiones. Luego hemos mejorado la situación de los equipos aéreos. Tenemos un índice de alertas para también este tipo de medios aéreos que tenemos en algunos de los estados. En el momento en que salta esta alerta, tenemos que poner en el aire a nuestros medios aéreos. En Victoria hay a lo mejor muchos kilómetros entre los distintos pueblos y primero que queremos que llegue al lugar del incendio son nuestros medios aéreos para mejorar la tasa de extinción. Este es un sistema que está funcionando muy bien a la hora de poner los medios aéreos en funcionamiento y de lleguen al incendio lo más rápidamente posible. Luego hemos mejorado la preparación de todos los sistemas de respuesta, dependiendo de la calificación de riesgo de incendio o del índice que le damos. Tenemos unos medios en preparación para empezar a trabajar en la extinción del incendio y en el seguimiento. Tenemos 39 centros en toda Victoria ahora, todos depende del índice del fuego. Podemos movilizar más o menos equipos dependiendo de la gente que va a llegar a estos incendios. Y como había dicho, tenemos este sistema de preparación para los medios aéreos, para las aeronaves y todos estos sistemas con mejor coordinación ahora desde que nosotros los pusimos en marcha a partir del año 2010. Y luego también empezamos a trabajar con simulaciones. Esto ha sido muy importante para nosotros. Un profesor de la Universidad de Melbourne nos ha preparado un sistema
que se basa en distintas simulaciones que están metidas dentro de nuestros sistemas. Así que en el momento en el que alguien llama a, no sé, el número de emergencias, no sé, nosotros le llamamos frecuencia cero, pero probablemente en España tengan otro número de emergencias, pero en el momento en que entra esta llamada a la frecuencia cero, metemos este tipo de información que tiene en cuenta cuál es la predicción meteorológica, conoce cuáles son los combustibles y por lo tanto hace una simulación del incendio en las 4-6 horas. Así que en 2-5 minutos sabemos más o menos qué es lo que probablemente vaya a ocurrir en las próximas 5 y 6 horas si no llevamos a cabo ningún tipo de operación. Y eso lo que hace es que nos permite mejorar las decisiones que tomamos basándonos en la información que nos da en esta simulación. Obviamente una simulación es una simulación, no está basado en hechos reales, es solamente una simulación. Probablemente hay problemas dentro del modelo que no nos dé información correcta, pero bueno, también llamamos a los analistas de comportamiento del incendio en caso en el que necesitemos tener información un poco más precisa. Pero en cualquier caso, todo este tipo de cosas nos ayuda en la toma de decisiones. También cargamos información con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, dentro de los parques, personal, infraestructuras. Si tenemos múltiples igniciones y múltiples incendios dentro de este lugar, hacemos determinaciones sobre cuáles va a recibir más medios aéreos o más recursos y todo este tipo de cosas. Todo este tipo de simulaciones nos permite mejorar nuestra respuesta. También tenemos una serie de productos que nos ayudan a la preparación para los próximos 4 o 7 días. Por ejemplo, sabemos los minutos que tardamos llegar en estas 5 hectáreas para saber el nivel de control que podemos tener. Vemos la intensidad de la cabecera del fuego, que también nos da información lo más precisa posible si es que este incendio ya se ha producido, para poder mejorar nuestra toma de decisiones con respecto a las reacciones que podemos tener. Y también cuando vemos que hay múltiples igniciones en el los metemos dentro de este sistema de predicción para saber dónde la respuesta puede ser más importante, porque sabemos dónde hay más propiedades o personas en peligro y por lo tanto podemos dar más alertas tempranas a esas personas, podemos poner más recursos en las zonas donde los incendios pueden tener un impacto mayor en cuanto al número de víctimas o el número de propiedades afectadas. En el año 2016-2015 también hicimos una revisión de nuestras estrategias y nuestras políticas. Creamos la política de Juntos vamos a estar más seguros. Es una estrategia de 6 años que ha aumentado la gobernanza. Hemos puesto a la gente en el centro de la toma de decisiones. Ellos forman parte de la toma de decisiones. En el pasado íbamos a las comunidades, les informábamos de las cosas, pero necesariamente no escuchábamos cuáles eran sus ideas, cómo podíamos que ellos formasen parte del proceso de toma de decisiones. Pero esto a partir del año 2015 cambió. Estamos operando para hacer este cambio a través de este programa de 6 años. Estamos pasando mucho tiempo hablando con las comunidades. Los resultados realmente son increíbles, porque la gente sobre el terreno conoce muchas cosas y los resultados son fantásticos. Dentro de las comunidades, cuando se ven implicados en esta toma de decisiones, también ellos participan más. Además, estamos poniendo mucho énfasis en aunar el trabajo de las distintas agencias implicadas para que se aúnen el trabajo. Además, ellos nos tienen que ver como únicamente un organismo en lugar de agencias separadas que se juntan, sino como un único organismo. También estamos midiendo el éxito que tenemos
¿Cómo podemos suponer una diferencia? ¿Cómo hacemos informes para asegurarnos de que estamos haciendo las formas de manera correcta? ¿Cómo podemos utilizar la mejor tecnología para tomar mejores decisiones? Operaciones que tenemos en nuestro día a día, cuando se produce un incendio grande, quemas organizadas y planeadas para mejorar la gestión forestal, etcétera, consiguiendo más información que sea la necesaria para poder mejorar la preparación para la temporada de incendios. Vemos también la humedad de los terrenos, por ejemplo. Hemos metido información sobre la humedad relativa en el terreno, en el aire. Y una vez que sabemos cuál es la deficiencia de lluvias, planeamos mejor la temporada. Vamos a ver si va a ser una temporada con más riesgo, con menos riesgo. Y podemos ver cuáles son los resultados, por ejemplo, de diciembre, y podemos hacer una mejor planificación según estas líneas de lluvias. Y vemos cuál es nuestro potencial de incendio, si está por encima, por debajo o en el promedio que tenemos. Eso ahora lo hacemos con nuevas jurisdicciones. Y para el año 2019 y 2020 ya hicimos esta nueva planificación. No sé si pueden ver el cursor. Esta es la zona de Victoria durante esta costa este de Australia. Y desde Gales del Sur a Victoria, Nueva Gales del Sur a Victoria, nos hemos dado cuenta de que el terreno está muy seco y estamos haciendo estas predicciones que empiezan a partir de noviembre. Si vemos qué es lo que ha ocurrido con los incendios forestales, bueno, pues realmente hicimos una buena predicción de las áreas que tenían más probabilidades de incendiarse, y eso es exactamente lo que se produjo en ese momento. Por lo tanto, estábamos más preparadas. Al final tuvimos 3,5 millones de hectáreas que se vieron afectadas en los incendios de estos años. Con muchas casas que se vieron afectadas y que acabaron siendo consumidas por el fuego. Bueno, en resumen, cuando vemos todas estas cosas, estamos hablando de 1,6 millones de hectáreas quemadas por incendios graves, no por cualquier tipo de incendio, sino por incendios graves, con 163.000 hectáreas que han sufrido varios incendios, pero como resultado de los fuegos en Victoria, ahora hemos tenido una comisión nacional con distintas recomendaciones, con un sistema de gestión integral ahora para el fuego. Eso es lo que hemos hecho a partir de estos últimos incendios. Hemos creado estas 6 categorías de riesgo. El sistema empezó a funcionar el 1 de septiembre de este año. Este nuevo sistema integral de coordinación con distintas categorías, incluyendo la categoría catastrófica, y con distintas medidas para tomar en cada uno de estos grados de calificación del riesgo de incendio. Uno de los productos que queríamos enseñarles es de nuestro centro de patrulla de incendios. Estos son los distritos que tenemos, que los hemos dividido en 5 áreas de incendios, y tenemos una predicción de 5 años sabiendo cuál es el potencial de incendio a lo largo de estos días.
y eso nos permite mejorar nuestro grado de preparación con respecto a tropas en el terreno, medios aéreos que podamos necesitar para los próximos días. Y eso es como estamos llevando ahora las cosas a través de este Centro Nacional de Coordinación. Algunos de los que han producido estos cambios, bueno, pues en el año 2019 fue el año más cálido en Australia, con menor lluvias que se redujeron en un 20%, un 15% a lo largo de todo el año y un 20% en los momentos más cálidos, y vemos unas temperaturas que subieron en 1,5 grados por cada grado de calentamiento. Tenemos un 15% necesitamos un 15% de aumento de lluvias para compensarlo, pero no lo estábamos teniendo. Por el contrario, estábamos teniendo unas sequías mayores. Habíamos tenido un 30%, un 35, un 37% menos de lluvias. Así que esto estaba aumentando los combustibles y los materiales que teníamos secos en el terreno. Por lo tanto, teníamos más igniciones, teníamos unos aumentos en el peligro de incendio masivo comparado con el año 2003. Y las condiciones en el año 2019-2020 de que se produjese un incendio catastrófico era muchísimo mayor. Teníamos ahora estos operativos trabajando muchísimo más para intentar atajar estas igniciones que se estaban produciendo. Así que las cosas han cambiado muchísimo como resultado de estos tipos de incendios, por culpa también del cambio climático, por culpa de los regímenes pluviales, perdón. Estamos analizando también qué es lo que está ocurriendo con la vegetación, porque esto está cambiando tanto los tipos de combustibles que tenemos, los peligros con este tipo de combustibles que estamos teniendo, y por lo tanto estamos reanalizando todas las cosas. La población también está cambiando. Nosotros estamos teniendo una caída en el crecimiento de la población en Victoria. La mayor parte de la gente se está yendo a la línea costera y se está desalojando. Estamos teniendo la Australia vaciada también. Por lo tanto, esto puede dar lugar a mayor impacto. También hemos visto que en la temporada de invierno el impacto que esto tiene en la salud de la gente es muy importante. Estamos teniendo muchas muertes prematuras por culpa del humo de los incendios. Solamente en la zona de Victoria ha subido esas muertes prematuras. Y eso está haciendo que las comunidades sean más conocedoras de los peligros, y por lo tanto estamos teniendo más voluntarios para trabajar en la temporada de incendios. Gente que quiere proteger la naturaleza, gente que quiere proteger su salud, y entonces se quieren unir a nosotros como voluntarios, pero tenemos que asegurarnos de que lo hagan de una manera segura. También los informes que hacen los medios de comunicación están cambiando para mejorar las alertas a la población, y tenemos también un informe transparente sobre qué es lo que estamos haciendo, que son muy importantes a la hora de conseguir más fondos. Hemos conseguido tener una responsabilidad compartida de la que ya he hablado, cómo estamos trabajando con las comunidades, dirigiéndonos a ellos para conseguir tener los mejores resultados. Y todo tiene que ver con mejorar la resiliencia de las comunidades, pero también queremos asegurarnos de que podemos hablar con las comunidades para que ellos nos digan qué es lo que necesitan, porque en el pasado simplemente hacíamos las cosas sin tener en cuenta qué es lo que hacían. Ahora tenemos que salvaguardar los valores que son importantes también para esas comunidades. Así que hay muchas cuestiones que tenemos que resolver.
Y estamos trabajando sobre todo para analizar cómo este tipo de incendios van a cambiar. Estamos haciendo proyecciones sobre los peligros de los incendios. Lo estamos haciendo ahora, entre ahora y el año 2100. Esto nos permitiría hacer una mejor planificación de los recursos que pueden ser necesarios para nosotros. También estamos viendo cómo los fuegos van a cambiar, cómo puede cambiar el cambio climático, cómo los cambios en la vegetación también van a tener un impacto, y estamos haciendo una simulación de estos cambios en la vegetación, intentando limitar, por supuesto, el impacto que estos incendios puedan tener, intentando hacer mejor gestión de los terrenos. Sabemos que cada decisión que nosotros tomamos puede tener un impacto en las comunidades, en la biodiversidad y en todo lo demás, y por lo tanto intentamos plantearnos todas estas cuestiones de manera anticipada. Hay muchas cuestiones que tendríamos que contestar, así que la nueva estrategia de incendios forestales en las que estamos trabajando en la actualidad aborda todas estas áreas que tenemos. Por ejemplo, cómo va a afectar la seguridad de las personas en la comunidad, cómo poder conseguir una mayor resiliencia y mayor conservación de la naturaleza. Todos estos los estamos intentando aunar, y sabemos que la sesión van a ser más largas, vamos a tener incendios más extremos, un clima mucho más extremo. Y también vamos a tener una mayor lucha por los recursos y para ver dónde van a poder estar los recursos. La verdad es que las temporadas de incendios cada vez son más exigentes, tanto en nuestro hemisferio como en el hemisferio norte, pero sí que las temporadas son en momentos diferentes, lo que significa que podemos compartir recursos. Y tenemos que ver también cómo poder mejorar la cooperación en diferentes áreas del Estado, teniendo en cuenta cómo vamos a poder movilizar los diferentes recursos. Así que hay muchas oportunidades de adaptación. Una tiene que ver con la gestión de la vegetación, para que haya menos combustible. Creo que la mejor inversión sería asegurarnos de que las comunidades están preparadas e involucradas y que tienen un conocimiento total de lo que deben y no deben hacer, que sean responsables. Estamos haciendo mucho trabajo con las escuelas para asegurarnos de que los alumnos sepan más sobre los incendios, para que cuando se hagan adultos sepan más y de esa forma sea más fácil para nosotros trabajar con ellos. Obviamente necesitaremos ayuda de las diferentes tecnologías. Tendremos que mejorar nuestras capacidades y competencias para el futuro, porque el problema cada vez es mayor, no menor. Y también tenemos que asegurarnos de que vamos a monitorizar bien las cosas y que vamos a adaptar lo necesario, y eso dependerá de la cantidad de investigación y de conocimiento que se tenga. Las agencias de respuesta tienen que tener también un componente de investigación en su legislación, para que no solo puedan actuar, sino que también puedan hacer investigación y adaptarla a nuestros procesos y procedimientos. Y creo que eso es lo principal, y siento que me haya pasado de tiempo. Muy bien. Muy bien, Allen. Allen, muchas gracias por tu intervención, por mostrarnos la realidad de un sitio que nos queda tan lejos, y que es una de las regiones del mundo que en mayor medida sufre el problema de los incendios forestales. Es curioso porque hay infinidad de cosas que compartimos, ¿no?, a pesar de estar en el otro extremo del mundo. Y yo personalmente os deseo que esta campaña que empezáis ahora, pues que sea mejor que la campaña por lo menos del año 2019. Confiamos. Yo no sé si queréis hacer algún comentario, alguna observación.
Muy bien, Allen. Pues nada, muchas gracias y lo dicho, que tengáis una buena campaña. Thank you so much. Gracias. Y yo les deseo un congreso muy exitoso. Y esperemos que la próxima vez pueda estar allí físicamente. Muy bien, bueno, Mario, ¿tienes preparado? Tenemos casi todo listo. Muy bien, bueno, pues con nosotros está Mario Castro Fernández, que dentro del departamento de, bueno, nos va a hablar de infraestructuras dentro del servicio de medio ambiente de Red Eléctrica de España y concretamente de su sistema de detección de incendios forestales. Bueno, me llamo Mario Castro Fernández, soy responsable del Departamento de Telecomunicaciones de Red Eléctrica de España. Anteriormente he estado llevando el mantenimiento de las infraestructuras de toda la zona centro de España, por lo tanto nos conocemos bien. Y hoy venimos a contaros algunas cosas sobre detección de incendios y algunas otras, como pongo ahí, que indirectamente están relacionadas. Me acompaña mi compañero Julio Álvarez, que es el padre, madre y criador de este invento, que vais a ver que es muy interesante y que ha invertido muchas horas en él con el objetivo de reducir los riesgos de los incendios. Cuando me comentaron que teníamos que participar en estas jornadas y el título en los incendios del próximo decenio, pues hablábamos un poco de innovación, ¿no? Hablábamos un poco de mirar hacia adelante, qué podemos hacer en el futuro. Entonces, lo que planteamos fue echar una mirada hacia atrás. Vamos a ver si arranca el vídeo. Dame un segundo, por favor. El directo, disculpad. ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito pequeñito. Pero bueno, vamos a contaros, antes de hablaros de Prodin, queremos contaros algo de cómo hacíamos las cosas en el pasado y cómo las hacemos ahora y lo que va a ser de cara al próximo decenio. Antiguamente, pues lo que hacíamos eran inspecciones a pie de las líneas. Nuestros compañeros iban en el todoterreno hasta el apoyo o recorrían la línea por debajo con dos objetivos. Uno, verificar los apoyos, subían a ellos, miraban las conexiones, miraban los herrajes, su estado, etcétera, detectando anomalías de modo visual hasta donde pueden, porque no pueden subir muy cerca por el tema de la descarga eléctrica, y también su entorno. Evaluaban qué había alrededor, tema de arbustos, árboles, etcétera, para después en el futuro realizar talas, intentando evitar siempre una descarga sobre el entorno y que no se produjeran incendios. Evolucionamos a inspecciones con helicóptero, de modo que iban embarcadas nuestras personas y metíamos cámaras.
Adicionalmente, lo que hemos metido además son sistemas de reconocimiento láser con LIDAR que nos permiten topografiar con una precisión milimétrica nuestras líneas y también el entorno. Esto lo llevamos haciendo unos cuantos años y volamos sistemáticamente todas nuestras líneas con una periodicidad bastante corta. Esto nos permite tener una imagen bastante fiel de todo lo que tenemos. Lo procesábamos pues, de modo manual y de modo visual. Una evolución que hemos hecho ya hace unos cuantos años, llevamos con drones pues, unos 11 años, las primeras pruebas que hicimos, es que ya nuestra gente no se suba a esos apoyos. Un tema de riesgos laborales, reducir esa penosidad de ese trabajo y que nos permita además obtener imágenes muy cercanas a donde están los problemas y embarcar, aparte de cámaras visuales, cámaras térmicas o cámaras LIDAR que nos permitan captar información de un alto detalle. Esto nos genera muchísima información, también que revisábamos de un modo manual. ¿Qué tenemos ahora y qué tenemos para el próximo decenio? Pues un sistema que se llama Dalia. Dalia lo que es la representación de un gemelo digital de nuestras líneas, con todos los datos que os he comentado antes. De modo que podemos tener nuestras líneas topografiadas a prácticamente milímetros y, lo más importante, su entorno. Podemos hacer simulaciones en tiempo real de cómo se van a comportar. Como podéis ver, en la pantalla veis que hay unos cables azules. Eso es una simulación de cómo se comportarían los cables cuando hay fuertes vientos, ¿no? Y ver si tropieza con alguna cosa alrededor. Nos sirve como base de datos para un montón de cosas. Como, por ejemplo, como podéis ver a la derecha, podemos ver el perfil de la línea, podemos ver la vegetación, a qué distancia está, a qué tenemos que talar, qué tenemos que podar. Ya no hace falta talar todo a ras, porque podemos conservar el medio ambiente siendo mucho menos agresivos. También conocemos la parte, a través de imágenes de satélite, toda la vegetación que hay alrededor y con otro proyecto que tenemos que se llama Vegeta, saber el comportamiento de esa vegetación en función de las especies, saber cuánto crecen al año y saber cómo se comporta su evolución. Esto nos permite hacer cosas como lo que veis, en tiempo real, recorrer de modo virtual la línea y hacerlo de modo automático. Otra de las cosas que nos permite esta herramienta es el de conocer o anticiparnos a anomalías que puedan surgir. Como vais a ver en este ejemplo, hacemos una simulación de aire y temperatura, de modo que los cables bajan y se mueven hacia los lados y pueden impactar en sitios donde no nos interesaría. Podemos identificar de un modo ágil el sitio de ese árbol o las ramas concretas a talar para que no se produzca ese riesgo de incendio. Con lo cual nos anticipamos a lo que está ocurriendo. Y eso es como trabajaremos en el próximo decenio. El software se llama Dalia, lo ha desarrollado Red Eléctrica junto con los compañeros de Elecwell, que es una empresa del grupo Red Eléctrica, y Aerolaser, una empresa especializada en este ámbito. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo con eso? Utilizando inteligencia artificial. Como la cantidad de datos es tan ingente de los 43.000 kilómetros de líneas que tenemos, que eso nos lo haga en automático, para poder ir a tiro hecho y eliminar aquellas partes de la vegetación que pueden suponer un riesgo de incendios en el futuro. Eso es un poquito la mirada que tenemos hacia el pasado y lo que vamos mirando hacia el futuro. Pero en Red Eléctrica, que los incendios es algo que nos preocupa mucho, como a todos en esta sociedad, pues es una auténtica lacra. Tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, aquí mi compañero Julio un día me decía, Mario, tenemos 80.000 apoyos en todo el territorio y muchas de esas líneas pasan por zonas forestales. ¿Qué podemos hacer, no? Él, además, es un experto en telecomunicaciones, conoce muy bien la tecnología y me dijo, hoy en día la tecnología IoT está a la orden del día. Ya se usa en agricultura para saber la temperatura del suelo, humedad, cuándo recoger el cultivo, cuándo sembrar, cómo se comportan los tractores, y todo se hace en remoto. Se obtiene una gran cantidad de información que se explota y nos facilita la vida. Lo podemos utilizar en las Smart Grids o en nuestro hogar. Tenemos termostatos inteligentes, tenemos sensores de temperatura, alarmas, etcétera, ¿no? Por supuesto, en el sector industrial hay sensórica de todo tipo que se comunica con esta tecnología, o en las Smart Cities. Desde un parking en el cual tú aparcas el coche y sabes la capacidad
del parking puedes derivar los coches a otro sitio, o sensores en un cubo de basura que indican que el cubo está lleno y que hay que ir a recogerlo. Pues mezclando esas dos cosas, lo que planteó fue cómo podemos aplicar esto a los incendios o cómo podemos prevenirlos. Y lo más importante, cómo podemos avisar. Entonces, lo que creó ha sido el proyecto PRODIN. PRODIN es un sistema de detección temprana de incendios. ¿En qué se basa? Se basa en un sensor ubicado en uno de nuestros apoyos y transmite los datos a través de estas redes IoT a un servidor que es explotado pues, por centros de control de incendios forestales u otros agentes que permiten identificar esas alertas. Esto es PRODIN. Es un equipo muy básico, no es nada complicado. Lo que se hace con la tecnología IoT es buscar elementos sencillos, que no sean complejos, que sean baratos, fácilmente escalables y que le podamos dar un uso directo. En este caso lleva un sensor de radiación que permite identificar el fuego. La alimentación está pensada para que aguante una media de 10 a 15 años con baterías y no haya que subir a cambiarlas. Las comunicaciones están basadas en redes IoT, como pueden ser Sigfox, que lo que hacen es que tengas muy bajo consumo de batería, transmites pocos datos, pero no hacen falta muchos más. Tienen sensores de temperatura y humedad, lo que nos permite tener información de contexto. Una falsa alarma de un incendio, el día que está lloviendo a cántaros, con una humedad cercana al 100% y una temperatura de 4, 5 o 10 grados, se autodescarta en el sistema de modo inteligente. No hace falta preocuparse por ella, ¿no? Otra cosa es una alarma en un entorno de 35 grados y una humedad relativa de 10. Eso sería ya otro problema. Y, bueno, tiene los diferentes accesorios para su gestión. Junto con los compañeros de CELNES se desarrolló una plataforma, como pueden ser otras muchas, que lo que hace es captar esa información y exponerla de un modo sencillo y amigable para la gente que lo esté explotando. ¿Dónde está la alarma? Y los datos que os he comentado de temperatura y humedad del sistema y otros del propio sistema. Batería, cobertura, etcétera. Y, bueno, esta fue la idea. En los pasillos de Red Eléctrica estuvimos probándolo varias veces con un mechero y era maravilloso. Queríamos hacer la prueba hoy aquí, pero, bueno, os garantizo que con una simple llama de un mechero, el bicho a una distancia imponente es capaz de detectarla. ¿Qué hicimos? Bueno, pues los que más saben de esto sois vosotros y los compañeros del Cuerpo de Bomberos. Entonces, junto con expertos en incendios forestales de la Universidad de Barcelona y los compañeros de Rubí, hicimos pruebas reales en verano del 2019. Ahí tenéis algunas fotos de los fuegos que se simularon y del entorno en el que se probó. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, hubo dos pruebas. La primera fue una prueba de cobertura unidireccional, con un pequeño fuego de medio metro, no muy alto, se circuló alrededor de la torre para evaluar si el sensor era unidireccional, con resultado positivo. Y lo siguiente que se hizo fue una prueba de distancia. Una distancia aproximada de 200 metros, fue capaz de detectar un fuego no muy alto de 1 metro de diámetro. Y eso nos da que en nuestras líneas, con un sensor de estos, podemos cubrir una franja prácticamente de medio kilómetro para verificar si en ellas hay algún incendio. Esa alerta nos ayudará a que detectemos cuanto antes un riesgo para que vosotros podáis intervenir. Cuanto antes intervenís, habitualmente menos se ha extendido el incendio. También depende de la altura a la que esté colocado el equipo. Cuanto más alto, su radio de cobertura es mayor. Tenemos torres que van desde los 40 hasta los 60 metros. Estas pruebas se hicieron en el entorno de los 20 o 25 metros. No contentos con esto, estas pruebas, ya os digo, las hicimos en verano de 2019, lo que hicimos fue instalarlo en un apoyo que tenemos al lado de la oficina, allí en San Sebastián de los Reyes, cercano al aeropuerto de Barajas, para evaluar su comportamiento en un entorno electromagnético hostil. Digamos que en un aeropuerto hay radiación electromagnética de todo tipo y condición, ¿no? Allí estuvo durante 2 años y con las pruebas del mecherito detectábamos el mechero sin mayor problema. Y ahí Julio estuvo haciendo mejoras tanto en la parte hardware como en la parte software.
para eliminar todas esas falsas alarmas que podían producirse en un momento dado, que suele ser uno de los mayores problemas que tienen este tipo de sensores. Finalmente, el año pasado, comenzamos la fabricación, junto con los compañeros de Telnet, que es una empresa ubicada en Zaragoza, de estos dispositivos, con una primera producción de 100 unidades para hacer un piloto. Este piloto se hace con estos equipos que, además, ahora mismo están preparados para utilizar diferentes redes, no solamente redes Sigfox o redes LoRa o redes de telefonía móvil convencional. Casi todo el territorio está cubierto por alguna de estas redes. No todas las redes cubren el territorio, pero prácticamente el 100% cubre todo el territorio con estas redes, con lo cual la cobertura no es un problema, que es algo que también detectamos en su momento. Y lo que hemos hecho ha sido instalarlo en 2 sitios. En la Sierra del Alar, conocido por su riqueza avifauna y forestal, donde se ha instalado tanto en una línea como, veis en el medio, en apoyos dedicados. No hace falta que este sensor esté ubicado en un apoyo nuestro, puede estar en cualquier tipo de poste para vigilar lo que nos interese. Y también una línea eléctrica en Galicia. Como podéis ver, hay una plantación de eucaliptos cercana, en la que también vigilamos ese corredor. Lo tenemos ahí en pruebas y estamos evaluando el comportamiento de modo masivo de estos tipos de sensores. El sensor no es un sensor pensado para ser explotado por red eléctrica. Es un sensor disponible y que ponemos a disposición de quien lo quiera, ¿no? Igual que la plataforma. La plataforma está pensada para ser explotada en cloud por cualquier tipo de agencia, ayuntamiento, entidad privada y demás, ¿no? Con lo cual es una aportación más que hacemos desde Red Eléctrica para facilitar la detección temprana de incendios y evitemos que esta lacra pues, se propague y seáis más ágiles y más efectivos en la eliminación de los mismos. Y poquito más quería contaros. Preguntas, ruegos, sugerencias. Tenemos a Julio, que se lo sabe todo del equipo, ¿eh? Nuestra idea es ponerlo a disposición. Hemos creado un producto que ponemos a disposición de aquellos interesados en hacer esa detección temprana. Nosotros, no es nuestro objetivo estar explotando esto, en el sentido de que si yo estoy mirando las alertas, tengo que avisarte a ti el protocolo de comunicación, pues al final eso se va a demorar. El éxito de esto es la detección temprana. Que vosotros con vuestros propios protocolos, que sois mucho más ágiles que nosotros seguro, tengáis esa alerta temprana y podéis actuar cuanto antes. Tenéis mucha más información. Al final vosotros en los incendios recopiláis información y tenéis muchas más fuentes de información y lo que enriquece esto es a vuestro análisis previo o a vuestro análisis temprano con una fuente más de información cercana al punto de origen del fuego. Vale, es una pregunta de simple curiosidad. En los análisis que hacéis con LIDAR, ¿qué densidad de puntos, si la conoces, que usáis en el análisis LIDAR y qué anchura de banda, o sea, cuánto barrido hacéis de anchura a cada lo de la línea? La densidad de puntos no me la sé. Yo he visto las nubes de puntos y te puedo garantizar que hay miles, pero no me las sé, lo desconozco, no conozco el detalle técnico. Y la anchura de banda, la anchura de la calle y no sé cuántos metros más alrededor, pero bastante amplia. Como podéis comprobar en el vídeo, se recoge muy bien la vegetación en un amplio margen alrededor de la línea, porque nos interesa mucho, incluso un poquito más allá de lo que es la propia calle y las bandas de protección de las calles. Hola, buenos días. Nada, quería hacerte una pregunta que nosotros tenemos una cartografía operativa que va montada en ArcGIS y bueno, quería saber si se puede, bueno, un poco esto que has contado de la detección, has dicho que a través de nube, no sé si, bueno, ya hablaremos un poco a lo mejor, pero no sé si se puede implementar ahí en una plataforma GIS, en el GIS Online.
así de Sí. forma, digamos, de forma, bueno, de forma sencilla, Sí. ¿no? A través de bueno, pues de nube, como dices, o a través de no me sale ahora el enlace que quiero decir. Sí, una A través API de o un cualquier cosa enlace. que puedas Exacto. realizar. El sistema está pensado, bueno, lo ha pensado Julio muy bien, pensando también en estas cosas, de modo que la señal o los datos se transmiten al cloud que tengas contratado y demás, y tú puedes integrarte con él o con la fuente de Sigfox y demás, para que puedas intercambiar esa información a través de llamadas e integrarlo en tu propia dispositivo, o en tu propio SCADA o en tu propio sistema de monitorización como una fuente más. Digamos que el sistema son dos partes. Por un lado, el sensor como tal y otro, la plataforma. La plataforma no es imprescindible. Si tú tienes una plataforma, puedes integrar la señalización en tu plataforma de un modo muy sencillo. De hecho, una de las pruebas que hacemos en Analar, lo hacemos con una empresa, Nestina Machine, creo que se recuerda, que se dedica a este tipo de trabajos y tienen su propia plataforma independiente de la que nosotros hemos creado e integran esas señales de un modo muy sencillo y fácil, ¿no? Lo que queremos es que sea sencillo. Ese es un poco el objetivo con el que Julio lo diseñó y que sea accesible para todo el mundo. Muy bien, ¿alguna observación? ¿Alguna pregunta más? Toma el micrófono. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante, parece algo bastante útil, pero como decías, es una cuestión de escalabilidad. ¿Hay alguna estimación de costes de este tipo de dispositivos? ¿Alguna proyección a futuro? Aunque no sea un poco lo que... Bueno, si fuera comercial te diría que habría que ver lo que hay en el futuro, escalabilidad y tal. Como no es nuestro objetivo, un dispositivo de estos en producción individual oscila entre los 200 y 300 euros, ¿vale? Pero también las cifras que tenemos son de una producción muy pequeña. O sea, esto no está pensado para ganar dinero, digamos, ¿no? Sino que estamos hablando de que algo que tiene que ser muy escalable. Algo que se vaya a 500 euros es impensable, o sea, al final es muy, muy caro, ¿no? Entonces, supongo que cuando la producción, si alguien quiere una producción de 10.000 unidades, el coste se reducirá de modo importante. Pero estamos hablando de un coste muy básico. Muy bien. Sí. Sí, quería preguntar el radio máximo de distancia que puede detectar este dispositivo. Pues, Julio, te doy la palabra. Sí, vamos a hacer... hola. A ver, el radio depende mucho del tamaño del fuego, ¿vale? Las pruebas se hicieron con un fuego de 1 metro de diámetro. Se hizo un fuego de prueba de 1 metro de diámetro. Y lo detectó a una distancia de unos 200 metros. Pero claro, si ese fuego es más grande o que tiene una dimensión mayor, pues lo detecta mucho más lejos. Es un poco que depende del tamaño del fuego. Pero ya os digo, un fuego de 1 metro de diámetro, que es un fuego pequeño para lo que puede ser un incendio forestal, es como un inicio, pues lo detectó a 200 metros. ¿Y la llama del mechero? La llama de un mechero te la detecta como, no sé, 50, 60 metros lo puede detectar. Es un poco, depende de eso, del tamaño del fuego. Pero como referencia tenemos esas pruebas que se hicieron en Rubí con esos fuegos en un ambiente real, ¿no? Un fuego de 1 metro de diámetro lo detectó a unos 200 metros. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, pues muchas gracias, Mario y Julio. Bueno, y ahora hacemos media hora de pausa para el café. Media hora.